teobroma.mx. Bienvenidos a Teobroma. Seguimos analizando, estamos revisando algunas de las partes del folio Volanti, de uno de los folios Volanti. De hecho, es el tercero. Y estamos nuevamente con Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Julio, muchas gracias. ¿Cómo están nuestra audiencia, nuestro auditorio? Esperemos que estén muy bien y si han encontrado interesantes, si les ha sido de alguna utilidad esto que han estado viendo con estos teobromas, seguramente les va a gustar también en el que vamos a analizar una de las frases del Quijote. ¿Estoy en lo correcto? Una frase que dice Don Quijote a Sancho, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito aunque ya hemos hablado de Cervantes, sí, vamos a ver también por qué hay una frase de Cervantes, que en realidad hay muchas, sí. Y no nada más en el Quijote, sino en sus novelas ejemplares, en varias de sus obras, encontramos este anhelo por la libertad. Y es fundamentalmente porque, mucha gente se imagina a Cervantes como pues un escritor respetable que pues forja serio, Sí, pero pues en realidad Cervantes pasa la mayor parte de su vida entre varios encierros. Ya en algún momento en uno de los teoremas vamos a poner ahí el link. Ya hablamos de Cervantes, también cuando hablamos de los refranes de Sancho Panza. Así que es. Una colección ahí de sabiduría muy interesante. Pero sí hablabas también de la vida de Cervantes, que además me pareció interesante pues llena de aventuras, ¿no? Pareciera que alguien escribió la vida de Cervantes, ¿no? Así es. De hecho, él no podría haber escrito todas sus obras tan maravillosas, tan humanistas, tan filosóficas, sobre todo lo primero, tan humanistas, si él mismo no hubiese vivido así. Es decir, él mismo es una ofrenda a su obra. Ya. Y la obra ofrenda hacia la eternidad de Cervantes. Por esto mismo. Entonces, uno de los anhelos, es una línea que cruza todo su trabajo, es precisamente el anhelo por la libertad. No nada más la de él, sino la de cualquier persona, ¿no? Sí. Entonces, cuando él diseña a sus dos personajes más visibles, porque pues en realidad tiene muchísimos personajes, él se basa en la teoría de los humores, de alguna manera. Esto es una especulación que estamos haciendo aquí en Teobroma, pero lo podemos demostrar pues por la descripción que hay de la personalidad del Quijote y la personalidad de Sancho, ¿no? Sí. Entonces, el Quijote vendría a ser un individuo melancólico y Sancho vendría a ser un individuo sanguíneo, según la teoría de los cuatro humores. Sí. Entonces, que están hasta cierto punto en oposición. Sí. Pero el Quijote, lo que hace Cervantes, iba a decir, el Quijote Cervantes, ¿no? ese quijotesco Cervantes, sí. Lo hace a propósito, porque para la obra cervantina hay una especie de esquema oculto dentro de toda la obra cervantina. Hay una ideología que corre ahí, sí. Pero también hay una pulcritud en cuanto a una esquemática conceptual. Y esto lo vemos en la creación de estos dos personajes, que en realidad, como dijimos en otro teorema, son dos expresiones de un mismo individuo. O sea, el Quijote es la expresión melancólica, ¿no? Que vamos a ver qué es lo melancólico, sí. Y Sancho es la expresión de lo sanguíneo, ¿no? Que vendría a ser así como lo aéreo, sublime, por así decirlo, contra lo material telúrico, ¿no? Que es algo que mencionabas también en uno de los teobromas, ¿no? O sea, hasta físicamente están representando este perfil psicológico incluso, sí. ¿No? Digo, uno simplemente cuando dices el caballero de la triste figura, te imaginas a este señor que como lo mencionas va hacia la melancolía, ¿no? Es delgado y ya está algo grande, ¿no? Pero en seco, el caso seco como también, madera seca, ¿no? Así es. Y en el caso de Sancho, bueno, es gordito y es totalmente carnal, ¿no? Así es. Está más aterrizado, ¿no? Así es. Entonces, cuando existe este diálogo entre los dos, estas a veces discusiones o estas reflexiones, son valiosísimas por eso, porque Cervantes hace dialogar a esos dos extremos, ¿no? Ese anhelo por lo inmaterial y lo material, ¿no? Sí.
pero esa necesidad también de la materialización. Entonces, ya dijimos que la libertad es una de las inquietudes cervantinas Sí. que cruzan toda la obra y se manifiestan de muchas maneras, pero es en algún momento que Don Quijote le está explicando una serie de ideas y de conceptos a Sancho, que muchas veces Sancho sí se las pregunta, ¿no? Le pregunta algunas cosas, pero pues el Quijote se excede y aprovecha ahí para proyectarse, ¿no? Seguramente. Pero bueno, sí. entonces, en una de esas disertaciones, que más bien parecerían monólogos, Ujú. o sea, porque Sancho da pie o no, Ah, ok. pero de todas maneras el Quijote se avienta monólogos Sí, eso no era un obstáculo interesantes, ¿no? para Don Quijote, ¿no? Así es. Entonces, en algún momento él toca directamente el tema de la libertad, Ujú. como lo vamos a leer ahorita y lo vamos a analizar. Sí. Pero también el Quijote tiene una serie de acciones, como por ejemplo en algún momento él libera una cuerda de reos por el simple hecho de que nadie debe ir forzado, así sean los peores delincuentes, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues a raíz de eso lo persigue el Santo Oficio, o sea, una serie de cosas, ¿no? Sí. O sea, pero el anhelo del Quijote era ese, ¿no? La libertad, ¿no? Luego ya en un segundo paso, la justicia, cosas así, o sea, era un seguidor de eso. Y el que ponía más objeciones, digamos, razonables o prudentes, Ajá. pues es Sancho, ¿no? Dice, bueno, está bien, ¿no? Pero pues ahora vamos a escondernos porque ahí vienen por nosotros, ¿no? Seamos prácticos. Uno podrá ser muy idealista, pero el otro, o sea, sí son como las dos partes de un ser humano, ¿no? Exactamente. Aunque a algunos nos gana más una que otra, ¿no? Dependiendo, ¿no? Hay veces Sí. que, bueno, pues, frente a unos tacos al pastor, bueno, no puedo ¿Cómo ser te tan resistes quijotesco, a eso? tengo que ser más sanchesco, ¿no? Es Sanchesco, sí. Ok, entonces lo voy a leer así como Ok. más o menos podría haberse dicho. Dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. O sea, con lo que terminamos el teorema anterior, o sea, la libertad bien vale la hoguera. así Es totalmente por esa tónica, ¿no? así es. Claro, él lo dice pues en un monólogo en medio de una cabalgata y quizá en los campos del norte de España, pero no deja de llamarnos, es decir, es altamente de invocaciones este concepto, ¿no? Porque dice que es uno de los más preciosos dones, o sea, la libertad, ¿no? Como Sí. tal. Y que no hay tesoros, los tesoros de la tierra y el mar, ¿no? Aquí, bueno, hay que entender a qué se refiere, o explorar a qué se refiere Cervantes cuando separa los tesoros de la tierra y el mar, ¿no? No quiero caer en una sobreinterpretación, pero en el siglo XVI y XVII, el mar, como actualmente aún lo es, era un gran misterio. Es decir, no se sabía exactamente qué era el mar. Ahora sabemos, bueno, pues que es un cuerpo de agua, que es un ecosistema, un macroecosistema, ¿no? Sí. Encierra muchos ecosistemas y que, bueno, pues muy posiblemente la vida surgió ahí, ¿no? Según algunas teorías, algunos enfoques científicos. Por las condiciones, porque, bueno, pues es muchísimo más dinámico que la tierra seca, por ejemplo, ¿no? En términos físico-químicos es más dinámico, por todas las transformaciones que hay ahí, ¿no? Pero a lo que se estaba refiriendo posiblemente es a que, bueno, los tesoros de la tierra pues son las riquezas, son las riquezas que produce el ser humano. Sí. Pero las otras riquezas son como las riquezas que
que se descubren en todo momento. O sea, las riquezas que ya se conocen y las riquezas que podrían descubrirse. Que están por conocerse. O sea, le está dando una amplitud al valor de la libertad, pero Claro. gigantesco, ¿no? O sea, Sí. todo lo que se sabe y lo que todavía no sabemos, Y lo que está por saberse. La libertad es más valiosa que eso. O sea, es decir, no era cualquier cosa. Claro. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, ahí se está ampliando, ¿no? Mm. Luego él dice, y tú ya lo mencionaste, ¿no? Por la libertad, así como por la honra. O sea, la honra es esa cosa que se ha perdido en México. La honra tiene que ver con la dignidad, con el valor de las personas, Sí. antes que las instituciones, antes que las representaciones. Claro. ¿No? La honra es la dignidad, pues es el valor de cada ser. Sí, sí, sí. ¿No? Algo que está muy devaluado últimamente, ¿no? Pues sí, esa es moneda de cambio política, ¿no? Sí, sí. Que hay quienes la cambian gustosamente por un jugoso cheque, ¿no? Un jugoso cheque, una jugosa pensión. Un puestito por ahí. Sí, decir, bueno, pues yo ya me voy en 2 años, adiós mexicanos, y pues ahí le hacen, ahí desenredan lo que yo enredé, ¿no? Ya no es mi problema, ¿no? Así es, ¿no? Qué tremendo. Y pues esos son los gobernantes, ¿no? Y toda la corte. Es tremendo, es muy lamentable. Obviamente nada tiene que ver eso con el Quijote y con Sancho, ¿no? O sea, ahí más bien, pues es una decadencia tremenda, Sí. ¿no? Decadencia del humanismo, decadencia de la institución, decadencia de muchas cosas. Entonces, bueno, pues podemos suponer que no han leído cosas así, ¿verdad? Sí, casi lo podría asegurar. Dice, entonces, por la libertad, así como por la honra, la dignidad, Sí. se puede y debe aventurar la vida, ¿no? No dice perder la vida, dice aventurar, o sea, hay que jugársela, ¿no? Claro, claro. Porque una vida sin honra, fíjate, una vida sin honra y sin libertad no es vida. O sea, el argumento secreto dentro de esto es que una vida que no tiene dignidad, o sea, que no merece, no tiene merecimiento, o una vida sin libertad, la libertad de Servet, la libertad que portó conmigo, ni siquiera es vida. No ¿Quién sabe vale qué la sea pena, eso? ¿no? No sabemos qué es, ¿no? Pues una esclavitud, es una cosa así tremenda, ¿no? Ujú. Entonces, estos conceptos que llegan de nosotros, de los siglos XVI, del siglo XVII, tienen una vigencia importantísima, Sí. tienen una vigencia que además nos demanda toda nuestra atención, demanda toda nuestra acción y nuestra reacción ante la realidad que estamos viviendo. Sí. Entonces, esta idea de que una vida sin esas dos, al menos, elementos, esos 2 elementos, no es vida. Eso nos lo está diciendo alguien que vio reducida su dignidad, no porque no la tuviese, sino porque muchas veces el prisionero, y más de guerra, y no nada más de una guerra entre países modernos, sino una guerra posterior al Renacimiento, pues eran guerras muy cruentas, en donde estaba involucrado, pues sería algo así como lo que está sucediendo en el Medio Oriente. O sea, está involucrado lo dogmático. O sea, el enemigo no nada más es un enemigo militar, sino es un infiel. Claro. O sea, es alguien que hay que destruir y aplastar a como dé lugar, ¿no? No es nada más al individuo, sino a su cultura y a todo lo que cree, ¿no? Así es enemigo de la mía y, Sí. y hasta de mi divinidad, ¿no? Como Sí. pueblo elegido, Claro. Cosas así. Entonces, porque bueno, pues él finalmente fue prisionero tanto de europeos como de, en este caso, de moros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la dignidad, obviamente, la autoconcepción de dignidad se ve lesionada, no necesariamente extinta. Me parece que Cervantes fue un hombre, si bien sufrió bastante, fue un hombre sumamente inteligente y fuerte como para mantener esa integridad y generar este tipo de productos, por ejemplo, ¿no? Generar toda una colección de novelas ejemplares que lo que pretenden es una transferencia de elementos éticos. Por eso eran novelas ejemplares. Porque lo que pretendía era ejemplificar, dar ejemplo, un ejemplo moral, un ejemplo ético de comportamiento, ¿no? Una enseñanza social. Entonces, si después de todo lo que él vive,
y las lesiones físicas y mentales y morales que sufre, es capaz de eso, pues es una persona fuerte. Sí, psicológicamente Claro, fuerte, ¿no? ¿no? Y con una ética fuerte, con vaya un sentido de otra vez de individualidad que es lo suficientemente fuerte como para producir estas cosas, ¿no? Así es. Entonces, si él nos está dando la instrucción, nos está ahorrando todo eso, ¿no? Nos está Sí, diciendo, pues es que una vida así no es vida. Te lo digo yo que sí he vivido así. O sea, me ha tocado vivir sin libertad y sin dignidad. No porque yo la perdí, no porque yo renuncié a ella, sino sí, porque me la intentaron arrebatar claro. o me lo intentaba recordar en todo momento, ¿no? Porque ese tipo de prisiones en las que estuvo, pues, o sea, nada más solamente hay que imaginar las condiciones de higiene, pues, ¿no? Sí, este invento de la forma en que se debería tratar a los prisioneros de guerra viene mucho Sí, después, ¿no? claro, ¿no? Esto ya es del siglo XX, Sí, pero algo que, por ejemplo, lo tenemos cercano aquí en México, es el fuerte de San Juan ¿San Juan de Ulúa? San Juan de Ulúa, Sí. en Veracruz. Mm, Cuando uno ve esas mazmorras no, sí. cerca del agua, de la humedad salina, Ajá. ¿no? Donde no hay baños, pues. Sí, de que ahí era... O sea, era todo. Era Era comedor y baño, y además no encerraban a unos cuantos, sino que eran cientos. No, 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 no. Es decir, son condiciones que el ser humano moderno pues no las concibe tan fácilmente, ¿no? Sí, que ahora son pues casi Son de las películas, ¿no? ajá, o que hacen recorridos turísticos para ver cómo era antes, ¿no? Sí, Pero digo, también recuerdo unas personas conocidas que fueron a África, los lugares donde tenían a los esclavos antes de llevarlos al otro continente, pues eran condiciones muy similares, sí, ¿no? animalescas. Así es. Ujú, como los establos, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, a eso es a lo que voy con la dignidad, ¿no? La Ujú. dignidad, recordemos que es merecer. Mm, Entonces, la dignidad humana es el merecer ser humano. Eso es algo es un concepto que hay que traer, no nada más decir, la dignidad de México, la dignidad de América Latina, la dignidad del ser humano moderno, no. ¿Qué es el ser humano después de quizá 12.000 años de civilización, quizá 300.000 años de evolución moderna, porque hay una evolución antigua? sí. ¿Qué es? ¿Qué lo vuelve merecedor del ser humano? Mm, Entonces, las condiciones de vida, la calidad de vida, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, en el siglo XVI-XVII, las condiciones en una guerra, y más una guerra de dogmas, pues eran tremendas, tremendas, ¿no? sí, Tremendas, sí. tremendas, tremendas. Entonces, de hecho hay expresiones decían, no, pues es que los infieles, ¿no? De uno o de otro bando, Claro. pues es que son peores que perros, por ejemplo, ¿no? Mm, Y el perro, pues no es ahora la forma moderna de tratar al perro, sí, ¿no? ya hasta los perros ya se les tiene más Tienen consideración. sus derechos y cosas Ajá, así, sí, ¿no? sí, sí. Está bien, ¿no? Porque No, sí, también hay una evolución, es un afortunadamente. reflejo, pues, ¿no? Sí, De cómo nos tratamos como seres humanos. así es. Pero bueno, en ese caso, son condiciones que una persona contemporánea pocamente se imagina, ¿no? Ya. Entonces, si alguien vivió en condiciones indignas, no indignificantes, sino indignas, Sí. ¿no? O sea, porque le arrebataron, pues fue Cervantes, Mm, y en condiciones de no libertad. Entonces, esta frase es una llave, es una clave, por eso, porque refleja su realidad como ser humano, pero refleja también ese eje que cruza todo su trabajo, ¿no? Como bien decíamos, que es la libertad, y bueno, Sí. y trae de añadidura a la dignidad, ¿no? Así es. Creo que es algo de las cosas que sí tenemos que acentuar ahí, que tenemos que rescatar y que también les invitamos a que lo lean en el Folio Volanti, que como les comentábamos está en el link de la descripción donde lo pueden descargar. Todavía nos Así resta la cuarta parte de ese Folio Volanti, en el que también se aborda la libertad desde otro punto de vista, ¿no? Así es, más cercano, digamos, al siglo XIX, el siglo XX. Cronológicamente más cercano. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este otro Teobroma. Fue la tercera parte del Folio Volanti número 3 de la libertad. Pues muchas gracias, Carlos Umbral. Gracias, Julio, gracias a nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto.
teobroma.mx.